La prueba de ADN se suponía que sería un regalo de cumpleaños para mí misma, una pequeña y divertida exploración de mi ascendencia y herencia. En lugar de eso, detonó 41 años de mentiras y reveló que todas las personas a las que había llamado familia me habían mentido en la cara desde el día en que nací. Los resultados llegaron un martes por la mañana de marzo, y para la noche de ese mismo martes ya había descubierto que toda mi vida era una prisión cuidadosamente construida por las personas que decían amarme más. Mi nombre es Simone Bradford. Al menos, ese es el nombre que aparece en mi acta de nacimiento, la falsificada que mis padres adoptivos registraron ante el estado de Virginia en 1983. Mi verdadero nombre, el que me dio mi madre biológica antes de morir, era Simone Aldrich. Y el apellido Aldrich venía acompañado de una herencia de $47 millones que alguien se aseguró, a toda costa, de que yo nunca recibiera. Déjenme empezar desde el principio, o desde lo que yo creía que era el principio. Crecí en Richmond, Virginia, como hija única de Theodore y Maureen Bradford. Mi padre era contador. Mi madre era ama de casa. Vivíamos en una casa modesta de 3 habitaciones en un vecindario de clase media, y me criaron creyendo que éramos personas cómodas pero no ricas, felices pero no extraordinarias. Somos gente sencilla, solía decir mi madre. No necesitamos mucho. Solo nos tenemos el uno al otro. Le creí. Les creí todo lo que me dijeron. Creí que era su hija biológica, concebida después de años de intentarlo, un bebé milagro que llegó cuando ya casi habían perdido la esperanza. Creí las historias de mi madre sobre su embarazo difícil, su parto de 18 horas, el momento en que me sostuvo por primera vez entre sus brazos. Todo era mentira. Cada sola palabra. La prueba de ADN reveló que no tenía ninguna conexión genética ni con Theodore ni con Maureen Bradford. Eso ya era suficientemente impactante. Pero la verdadera devastación llegó cuando el sitio web de genealogía me conectó con un familiar biológico del que nunca había oído hablar. Una mujer llamada Loretta Aldrich. Mi tía. La hermana de mi madre biológica. Y según su mensaje desesperado, enviado apenas unas horas después de que apareciera nuestra coincidencia de ADN, llevaba más de 4 décadas buscándome. Pensé que estabas muerta, decía su primer correo. Nos dijeron que habías muerto junto con tu madre. Por favor llámame. Hay tanto que necesitas saber. La llamé esa misma noche. Lo que me contó lo cambió todo. Mi madre biológica se llamaba Catherine Aldrich. Provenía de una de las familias más ricas de Charlottesville, Virginia, dinero antiguo construido sobre el tabaco y los bienes raíces, que se había multiplicado durante generaciones. Para cuando Catherine nació en 1958, la fortuna de los Aldrich superaba los $30 millones. Catherine era la mayor de 3 hijos. Loretta era la del medio y su hermano William era el menor. Según el testamento de su padre, la herencia se dividiría en partes iguales entre sus hijos y sus herederos, con la mayor parte del patrimonio destinada a la línea de sangre mayor. La línea de Catherine. Mi línea de sangre. Tu madre se embarazó joven, me dijo Loretta, con la voz quebrada al teléfono. Solo tenía 24 años. El padre era un hombre al que amaba profundamente, pero murió en un accidente automovilístico antes de que pudieran casarse. Cuando supo que estaba embarazada de ti, nuestros padres se enfurecieron. Querían que te diera en adopción para evitar el escándalo. Pero no lo hizo, dije. No. Se negó. Dijo que tú eras lo único que le quedaba del hombre que amaba y que te criaría ella misma, con o sin escándalo. Nuestros padres terminaron aceptándolo. Incluso llegaron a emocionarse con la idea de tener una nieta. Pero luego, Loretta rompió en llanto. ¿Luego qué? Catherine murió durante el parto. Complicaciones. Fue devastador. Todos quedamos destrozados. Pero lo peor vino después. Los doctores nos dijeron que tú también habías muerto. Que ninguna de las dos había sobrevivido. Enterramos un ataúd vacío junto al de tu madre. Te lloramos durante 40 años. Mis manos temblaban. Yo no morí. No. No moriste. Alguien nos mintió. Alguien te tomó y nos dijo que estabas muerta. Y creo que sé quién fue. La respuesta era William. Mi tío biológico. El menor de los hermanos Aldrich, y el que más tenía que ganar si la línea de Catherine desaparecía. Según Loretta, William siempre había sido ambicioso. Incluso despiadado. Cuando su padre murió en 1990, la herencia se dividió conforme al testamento. La parte de Catherine fue colocada en un fideicomiso para sus herederos, es decir, para mí. Excepto que todos creían que yo estaba muerta.
Al no haber herederos vivos en la línea de Catherine, su parte fue redistribuida. William se quedó con la mayor parte. Usó ese dinero para construir un imperio inmobiliario que hoy valía más de 150 millones de dólares. Nunca confié en él, dijo Loretta. Estaba demasiado tranquilo después de la muerte de Catherine. Demasiado enfocado en el dinero. Pero jamás imaginé que pudiera hacer algo así. No hasta que vi tu rostro en esa coincidencia de ADN. Te pareces exactamente a ella, Simone. Exactamente a Catherine. Pasé los siguientes 3 meses investigando. Contraté a un detective privado. Solicité los expedientes sellados del hospital donde supuestamente nací muerta. Localicé a enfermeras y administradores jubilados que habían trabajado en el Hospital General de Charlottesville en 1983. Lo que encontré fue una conspiración que se extendía a lo largo de décadas. El médico que atendió el parto de Catherine, un hombre llamado el Dr. Harold Vance, había recibido $50,000 en efectivo 6 meses después de mi nacimiento. Los registros bancarios mostraban que el pago provenía de una empresa fantasma que finalmente fue rastreada hasta William Aldrich. Una de las enfermeras, ahora de 78 años y viviendo en una comunidad de retiro en Florida, se derrumbó cuando aparecí en la puerta de su casa. Siempre supe que alguien vendría, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. He cargado con esta culpa durante 40 años. Tu madre murió, esa parte fue cierta. Pero tú estabas sana. Perfecta. Llorando tan fuerte que todo el piso del hospital podía escucharte. ¿Qué pasó conmigo? Vino un hombre. Traía documentos. Dijo que era de una agencia privada de adopción, que la familia había decidido darte en adopción. Yo sabía que estaba mal. La forma en que te miraba, como si fueras un problema que había que resolver. Pero yo era joven. Tenía miedo. No hice preguntas. ¿Quién era ese hombre? No sé su nombre. Pero recuerdo su cara. Y recuerdo a la mujer que venía con él. Estaba llorando, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de emoción. No dejaba de repetir, por fin, ya es mía. La describió a Maureen Bradford a la perfección. Confronté a mis padres adoptivos la semana siguiente. Conduje hasta Richmond, entré a la casa en la que crecí y coloqué los documentos sobre la mesa de la cocina. Los resultados del ADN. Los registros del hospital. Las transferencias bancarias. La declaración firmada de la enfermera. Díganme la verdad, dije. Por una vez en sus miserables vidas, díganme la verdad. Mi madre, Maureen, comenzó a llorar de inmediato. Las mismas lágrimas falsas que había perfeccionado durante décadas. Mi padre, Theodore, palideció. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste? No importa cómo. Lo que importa es por qué. ¿Por qué me tomaron? ¿Por qué ayudaron a William Aldrich a robarme mi herencia? ¿Por qué dejaron que mi verdadera familia creyera que yo estaba muerta? Theodore se dejó caer en una silla. No podíamos tener hijos, susurró. Lo intentamos durante años. Maureen estaba devastada. Y entonces William se nos acercó. Era cliente de mi despacho contable. Conocía nuestra situación. Dijo que podía ayudarnos. ¿Ayudarlos? Dijo que había un bebé. Una bebé cuya madre había muerto, cuya familia no la quería. Dijo que podía arreglar una adopción privada, sin preguntas. Lo único que teníamos que hacer era mudarnos a Richmond y no decirle nunca a nadie de dónde venías. ¿Y el dinero? Theodore no pudo mirarme a los ojos. Nos pagó $200,000 para llevarte y desaparecer. Sentí náuseas. Me compraron, como si fuera un mueble, como si fuera una propiedad. Te amamos, sollozó Maureen. Te criamos. Te dimos todo. Me dieron mentiras. Me dieron una vida robada. Me arrancaron de una familia que me habría amado, que tenía los medios para darme todas las oportunidades, y me enterraron en la mediocridad para que mi tío pudiera beneficiarse de mi supuesta muerte. Me puse de pie. Quiero que sepan lo que viene. Quiero que entiendan que cada consecuencia que siga es merecida. William Aldrich va a perderlo todo. Y ustedes también. Salí de esa casa y nunca regresé. La batalla legal duró 18 meses. Contraté al despacho de litigio sucesorio más agresivo de Virginia. Presenté las pruebas ante el fiscal general del estado. Interpuse demandas civiles contra William Aldrich, Theodore y Maureen Bradford, y contra la sucesión del Dr. Harold Vance. William contraatacó, por supuesto. Contrató a un equipo de abogados que intentaron enterrarme bajo mociones y contrademandas. Alegaron que el plazo de prescripción había vencido.
Alegaron que yo no tenía legitimación para impugnar una distribución de herencia de 40 años atrás. Alegaron que mi conexión genética con la familia Aldrich era irrelevante sin pruebas de mi identidad al nacer. Pero yo tenía algo que no esperaban. Tenía a Loretta. Mi tía lo había guardado todo. Cartas de Catherine. Fotografías. Registros médicos del embarazo. Un relicario que contenía un mechón de mi cabello de recién nacida, que Catherine le había dado el día antes de morir. Ella sabía que algo estaba mal, le dijo Loretta al tribunal. Me dijo, si me pasa algo, protege a mi bebé. Pensé que le había fallado. Durante 40 años creí que había fallado. Pero lo guardé todo, por si acaso. Por si acaso ella lograba encontrar el camino de regreso con nosotros. El ADN del cabello coincidió con el mío. El tribunal falló a mi favor. William Aldrich fue declarado responsable de fraude, conspiración y ocultamiento indebido de herencia. El juez ordenó la restitución del fideicomiso de mi madre, más 40 años de intereses acumulados y daños. La indemnización total, $47.3 millones. El imperio inmobiliario de William fue liquidado para pagar la sentencia. 3 meses después se declaró en bancarrota. La última vez que supe de él, vivía en un departamento de una recámara en Norfolk, trabajando como administrador de propiedades que antes habían sido suyas. Theodore y Maureen Bradford fueron acusados de conspiración para cometer fraude. Se declararon culpables para evitar el juicio y recibieron sentencias suspendidas debido a su edad. Perdieron su casa, sus ahorros y lo poco que quedaba de su reputación. No asistí a su sentencia. No lo necesitaba. El dinero, al final, nunca fue realmente el punto. Lo que yo quería era la verdad. Lo que yo quería era justicia para una madre que nunca conocí, que luchó por quedarse conmigo pese a que todos le decían que me entregara, que murió trayéndome al mundo mientras su propio hermano planeaba borrarme de la existencia. Lo que yo quería era recuperar la identidad que me habían robado antes de que pudiera siquiera hablar. Soy Simone Aldrich. Soy la hija de Catherine. Y después de 41 años viviendo como un fantasma, por fin existo. Loretta y yo somos muy cercanas ahora. Tiene 73 años, pero más energía que muchas personas de la mitad de su edad. Me muestra fotografías de mi madre casi cada vez que nos vemos. Me cuenta historias de su infancia, de sus sueños, de sus planes para el futuro. Habría sido una madre increíble, dice Loretta a menudo. Habría estado muy orgullosa de ti. Me gusta pensar que tiene razón. He usado parte de mi herencia para establecer la Fundación Catherine Aldrich, que brinda asistencia legal a personas adoptadas que buscan a sus familias biológicas e investiga casos de fraude hereditario. También he contratado investigadores para revisar otros casos del Hospital General de Charlottesville en los años 80. El mío no fue el único caso sospechoso de adopción. Hubo otros. Y alguien tiene que encontrarlos. Alguien tiene que decirles la verdad. Porque todos merecen saber de dónde vienen. Todos merecen saber quiénes son en realidad. Me tomó 41 años aprender mi verdadero nombre. Pero ahora ya lo sé. Y nadie volverá a quitármelo jamás.